tal? Aquí una nueva semana política en el Mostrador TV. Conmigo, como siempre, Mirko Macari, nuestro director de prensa, para ver, conversar, interactuar lo que puede ser esta semana. Hola, Mirko. Hola, ¿qué tal, Federico? ¿Cómo estás? Muy bien, pues. ¿Estuvo bueno el fin de semana? Estuvo noticioso, pese a ser fin de año. Yo creo que hay varios temas que siguen Sorprendente en la agenda, fin y de año, además ¿eh? no tendremos feriados, por lo que difícilmente la pauta noticiosa parará. Va a ser un diciembre atípico. Atípico. Porque noticiosamente fines de diciembre, si uno hace memoria, normalmente son bien aburridos. Claro, se produce el efecto propio de los feriados, pero esta vez no va a pasar. Por lo pronto tenemos el tema que yo creo que es muy interesante, lo que pasó el jueves en el campo oriente de la Católica, donde hubo una funa a la conmemoración o aniversario de los 20 años de la Fundación Jaime Guzmán, y una funa que organizaron los estudiantes y que impidió que llegara el presidente de la República por razones de seguridad, ¿no? Eso provocó una reacción de la UDI y Juan Antonio Coloma habló de que había sido una suerte de profanación, dándole ese carácter casi geográfico a la figura de Guzmán. Y yo creo que el asunto va un poquito más allá de lo que es la dinámica de protesta o de conflictividad social al movimiento estudiantil, pero y entra al plan lo simbólico, porque es muy interesante cómo los estudiantes van a cuestionar a la figura de Guzmán. ¿Y por qué van a cuestionar la figura de Guzmán? Finalmente, todo lo que pasa este año, más allá de lo estudiantil, la crítica sistémica, en el fondo es un cuestionamiento a la obra política de Jaime Guzmán. Lo conversábamos acá el lunes pasado, Federico, y buena parte del discurso del nuevo presidente de la FECH, de Gabriel Boric, ¿no? Centrado en la crítica a las instituciones y a la ilegitimidad de las instituciones, en el fondo de un jaque y un cuestionamiento a estas instituciones que nacen, ¿no?, de la mente de Jaime Guzmán, que ve y que proyecta que la dictadura militar no puede ser un paréntesis autoritario para volver a la misma democracia que tenía el país antes del año 73, sino que proyecta a partir de ahí todo su ideario conservador en lo valórico o en lo económico, y por sobre todas las cosas en lo político, para proyectar un cambio en el país, ¿no?, que se consolida en la Constitución del 80. En ese sentido, y mirándolo desde el punto de vista del genio político que es Guzmán, porque lo es, no solamente un teórico, sino que un tipo que es capaz de articular, ¿no?, a sus fuerzas dentro del régimen militar, para que el régimen militar tenga un sentido y una proyección histórica. Entonces la pregunta es, ¿cómo era este país que quería Jaime Guzmán? Y él diseña estas instituciones políticamente autoritaria, con un presidente fuerte, políticamente autoritaria, conservadora en lo valórico y conservadora también en lo económico, en esa lectura neocon, que es neoliberal en definitiva, ¿no? Claro, que es un liberalismo conservador, una cosa muy rara, porque claro, creen teóricamente en el libre mercado y es muy anticipatorio lo que van a hacer los procesos neocon, si tú quieres, después en Inglaterra y Estados Unidos con Reagan y la Thatcher, pero que no tienen ese tono autoritario en lo político que Guzmán toma del modelo de la España franquista, ¿no? Él que aquí quiere convertir a Pinochet de dictador en un presidente legítimo, y por eso está contemplado el plebiscito. Claro. ¿No? Pero más allá de eso, ¿de qué se tratan todos los dispositivos contramayoritarios de la Constitución? Que esa es la, ¿no?, clave de esa porque Constitución. están pensados en la lógica de la Guerra Fría. En Chile hay una minoría conservadora que se ve amenazada por una mayoría, por los otros 2/3. El centro y la izquierda que piden transformaciones. Y eso, Jaime Guzmán, en su genialidad política absoluta, avisora del gran problema de Chile. Porque debajo de eso está la amenaza del comunismo, y de un avance hacia un totalitarismo marxista, que es su gran miedo, ¿no? Entonces él ve que la democracia es frágil ante la avance en la lectura sobre todo la democracia la democracia burguesa, como se había vivido, tenía una fisura que podía permitir el ingreso, ¿no?, del comunismo. Entonces él
Que también es una acepción bien amplia. Una democracia que también es una genialidad que lo llama la democracia protegida. O sea, no es cualquier tipo de democracia, una democracia que no permita el ingreso de los sectores totalitarios. Claro que y eso tú puedes discutirlo, y puede ser muy legítimo discutir la lógica de la Guerra Fría. Pero estamos viviendo, en definitiva, con instituciones que son propias de la Guerra Fría del siglo XX. Tú nombraste unas muy importantes que están haciendo ruido hace tiempo, los mecanismos contramayoritarios, ¿no? Claro. Pero además, parte de esta democracia protegida es el famoso binominal. Y que el de... hombre tan inteligente, porque puede haber sido, tiene detractores y gente que lo apoyó, Guzmán, pero hay algo que nadie puede dudar, que era un hombre muy inteligente y era muy práctico, no solo era un teórico, muy práctico, con este mecanismo del binominal. Además logró su elección con una mínima votación, ¿te acuerdas o no? Se presentó de senador de Santiago Poniente, dejó fuera a Ricardo Lagos, que casi lo duplica en votos, pero por este mecanismo... El binominal está pensado porque durante todo el siglo XX la derecha fue un tercio. Entonces el tema era cómo la derecha, siendo un tercio, podía manejar el país. Podía impedir ¿no? Que se implementaran las reformas que le afectaban. Por eso le pone, por ejemplo, el candado, el cerrojo, que se le pone al derecho a propiedad. No, porque el Guzmán y la derecha vienen con el trauma de lo que significaron las reformas agrarias y las expropiaciones después, durante el tiempo de la Unidad Popular, y ahí tú entiendes el derecho de propiedad ya no concebido como derecho social. Hay también, y aquí está en el meollo de la cuestión de la reforma educacional, ¿no? Una mirada miedosa, porque el miedo atraviesa todo el pensamiento conservador, es prácticamente cómo nos oponemos a que cambien lo establecido. Miedosas de lo que son las universidades, y ahí está la experiencia de la Católica del año 67, ¿no? Que a él lo marcó mucho porque él fue un dirigente. Claro, cómo son un germen para que se meta la política partidista e ideologías, según ellos, ajenas a lo que debe ser el mundo universitario, y finalmente para que por ahí entre el marxismo, ¿no? Entonces las universidades públicas son peligrosas, los sindicatos son peligrosos, entonces generan instituciones nuevas, ¿no? La lógica de la educación municipalizada, fuera del Estado, ¿no? de la universidad privada, que en sí son instituciones que existen en todo el mundo. En Chile se piensan como solución para evitar, ¿no? estos focos de poder, que son las universidades públicas y los sindicatos del pensamiento marxista. A la Universidad de Chile, la dividen. La poderosa Universidad de Chile, claro, se regionaliza. Claro. No, en definitiva, ¿no? ¿Qué es lo notable de esto? Que estamos en el pleno siglo XXI, con las complejidades propias de este siglo, que ha superado la Guerra Fría, viviendo con instituciones pensadas para enfrentar la Guerra Fría, ¿no? Y los herederos de Guzmán, en el mejor sentido de la palabra, tienen un tremendo desafío de entender que no está amenazada la obra de Jaime Guzmán, porque el mundo que ellos pensaron en el siglo XX es un mundo que se derrumbó. Se derrumbó el comunismo, se derrumbó la amenaza del totalitarismo soviético, el régimen cubano no tiene la influencia que tenía, o sea, con suerte sobrevive. Se derrumbó, la corriente neoconservadora también. Claro, y entonces hay un cambio ahí, hay ciertos personajes en el gremialismo, y esto va a provocar tensiones necesariamente, porque van a haber ciertos personajes casados en la mantención del orden por el orden, ¿no? Que van a querer mantener las instituciones pensando en esa misma lógica de amenaza, y otros que son una nueva UDI, hay un nuevo gremialismo, gente que viene de otras generaciones y que está abierta en otra lógica. La izquierda es una izquierda con la que se puede conversar, con la que se puede negociar. No, el mundo ha cambiado. Pero para el presidente Piñera pienso que le vino anillo al dedo, porque irse a meter a una conmemoración o celebración de una fundación Jaime Guzmán, que era la antípoda de lo que fue Sebastián Piñera desde chico y en política y el día de hoy, yo creo que le debe haber acomodado bastante. Oye, parar la comitiva presidencial porque le avisan de que hay disturbios, ¿no? Al presidente, pero el presidente ha demostrado que comerse esos sapos de la política no le cuesta nada. Mantener la unidad de la derecha de medio de su gobierno es un valor primordial, eso es lo que le da una cierta estabilidad. Ahora ella está dispuesto a todo por eso, no tiene ninguna complejidad ideológica el presidente, ni iría a lavar a Guzmán, y aunque piense cosas, aunque su proyecto político sea contrario al de la UDI, justamente por eso, el de una derecha liberal, moderna, centrista,
justamente el contrario al proyecto político de la UDI. Claro, un proyecto conservadora, popular. Y que necesita mecanismos contramayoritarios y binominal, no claro, así el proyecto de derecha liberal que lo que quiere es crecer hacia el centro para llegar a convertirse... y ojalá dejar a la UDI a un extremo del... Pero el presidente no tiene problema en Pero su corazoncito tiene, oye, su corazoncito tiene que haber estado contento. Sí. ¿Cómo se insertan los estudiantes, el movimiento estudiantil dentro de esto? Es notable que, porque está en la discusión en el aire, ¿no? Sí, lo que están amenazando los estudiantes, todo el sistema, ¿no? Las instituciones que dieron vía a la transición, conservadora, de talante autoritario, sobre todo elitizada, profundamente elitizada, esta democracia elitizada. Es una democracia de élite. Pseudo-democracia, claro, es muy formalista, pero poco sustanciosa, que nunca da soluciones que beneficien a la mayoría porque no puede hacerlo, porque está pensada para que eso no ocurra, ¿no? Los estudiantes están, cuando van a enfrentar a Guzmán, esta figura sacra de la UDI, que el sistema político obviamente no toca, porque Guzmán murió asesinado y entonces despierta muchas sutilezas y muchas sensibilidades que están a flor de piel. Lo que hacen es dar cuenta de una generación que ya no está traumada por el pasado, por el golpe, por el temor al disenso, y que desprecia profundamente todas las dinámicas de la política como la hemos conocido durante estos 20 años, ¿no? Hecha de eufemismo, hecha de silencios. Entre cuatro paredes. Entre cuatro paredes, con unos rituales y unos códigos que no son claramente los de esta generación, porque esta generación lo que te está planteando son valores distintos en definitiva, ¿no? Que se expresa, menos hipocresía, se expresa en todo el asambleísmo. Menos hipocresía, ¿no? Menos negociar por debajo, más explicitación de las diferencias. El valor de la transparencia. Y otros valores que algunos, yo creo, algunos en la cultura propia del trauma, creen asociar al socialismo, al estatismo, a todas esas cosas, y no. Ellos te están demandando como reacción a una sociedad hiperindividualista, ¿no? Reposicionar el valor de lo social, de lo colectivo y de la solidaridad. Que claro, no tiene que ver. Hiperindividualista en un mundo de desequilibrio gigante que se ha construido. Ya nadie discute el mercado, si eso hay que remarcarlo, nadie está discutiendo el mercado como el mejor mecanismo para asignación de recursos. Yo simplemente más que asignación para generación de riqueza, como asignación de recursos se discute. Y asignación de recursos en muchos sentidos. En muchos sentidos. Pero ponerle valores como la solidaridad y como lo colectivo. Y como la necesidad de equilibrio. Que todos nos hagamos cargo de la suerte de los menos favorecidos en una sociedad profundamente estamentaria y de corte casi feudal como es la chilena, ¿no? Y que se fue fortaleciendo ese rasgo. Con el mercado terminó fortaleciendo, pero el mismo mercado también inoculó valores, ¿no?, contrarios a la tradición. Es bien curioso. En algún sentido el mercado permitió el ascenso de capas medias. Es muy positivo que la gente tenga acceso a consumir cuestiones que antes eran privilegio de unos pocos vía el crédito, y eso es muy sano, y los estudiantes no están contra eso. Y el movimiento que hay no está necesariamente contra eso, no están promoviendo una vuelta a los franciscanos. No, claro que no. Oye, estamos hablando de consumo y me acuerdo inmediatamente de la Polar. Y entramos al caso La Polar, que marcó también la agenda noticiosa, creo yo, de manera muy fuerte, a partir del dictamen, Federico, ¿no?, de la jueza que dejó en prisión preventiva a los 3 ejecutivos formalizados el jueves pasado. Y ese es potente, porque es una señal, ¿no? A valor simbólico. Claro, pocos creíamos que eso iba a pasar y pasó. Entonces eso te marca que en el Chile del 2011, ya del 2012, ¿no?, los empresarios y los grandes ejecutivos del país pasaron de héroes a villanos. Fíjate tú que Pablo Alcalde está en prisión preventiva y fue nombrado por el diario La Tercera el ejecutivo de la década, no del año, de la década. Entonces, estas páginas de Babel escuché con los empresarios como héroes contando cómo habían ganado su $1.000.000, ¿no?, transformando en el no plus ultra de la vida social sus modelos de gestión, la racionalidad de la empresa, transformada en la razón de ser del eto social, ¿no?, se empieza a derrumbar.
El gran empresario, el gran empresario, porque ¿no? al pequeño empresario, el empresario que mueve la No, economía claro, de este no, país, los héroes fueron los lo grandes claro, lo han empresarios, ¿no? ninguneado en general. No, ese sí que es quilmado, ¿no? El zapatero, el panadero. Las pymes, pues. La pyme no, porque el que ocupaba la portada de Revista Capital, ese ya hoy día no puede ocuparla, ¿no? Ese ya no es héroe. Tiene que someterse a pruebas de blancura muy Ese, grandes. claro, ¿no? está bajo la lupa, está bajo la sospecha. Tal cual. Ahora, en el tema, la polar a mí me provoca, claro, una sensación dual, porque por un lado, qué bueno que los delitos graves que ponen en riesgo el orden público económico, afectan a millones de personas, o sea, a lo menos cientos de miles, y en este caso la polar millones, esos delitos, los que lo cometen, tengan el rango completo de penas posibles, desde perder la libertad hasta sanciones económicas. Es sano, encuentro, para la sociedad. Pero, como cualquier otro delincuente. A eso voy, pero a eso quería llegar. Pero el punto es que son delincuentes y tienen que tener las posibilidades de sanción que una sociedad civilizada se da completa, no una parte nomás, y no solo las sanciones económicas, que son muy importantes, porque estos son delitos económicos. La otra cara de la desigualdad económica Tal cual. Es la desigualdad ante la ley. No somos todos iguales ante la ley. Tal cual. Y esto tiene que ver con el orden público en general y las políticas públicas, porque quienes piensan políticas públicas, por ejemplo, carcelarias, penitenciarias, siempre han sabido que ni ellos, ni sus hijos, ni sus nietos, ni sus bisnietos van a estar ahí. Hoy día hay una señal de que no es tan así. Puede ser, ahora no es la primera vez en la historia, muchas otras veces han caído empresarios, acuérdense de los años 80, estuvo Javier Vial y toda su plana gerencial presos muchos meses. Blue, el ministro de Hacienda. Incluso Pinochet. El ministro, el que fue hasta días antes de caer preso, el ministro de Pinochet, biministro, ¿no? Si no me equivoco, Economía y Hacienda. Pero eso fue cuando estaba partiendo el modelo. Ese es el punto. Y después algo pasó que ya volvió a generarse una dicotomía en las políticas criminales, ¿no? Hoy día está esto, pero a lo que quería llegar es que, por otro lado, es bien absurdo que ciertos delitos que no se justifican sino como una especie de sanción ejemplarizadora, no se justifican cárceles. Es decir, las cárceles hoy día están llenas. Ya no cabe más gente, no hay dinero para muchas más cárceles. Es absurdo caer en la lógica de las cárceles. Pero a lo que voy, que si bien es cierto, yo entiendo que es bueno que a nivel público, generalizado, un tema de prevención general, como le llaman los penalistas, caiga preso la gente que ha cometido delitos graves de cuello corbata, cuello blanco. Pero por otro lado, quizá sea el momento de replantearse completo el tema. Y si no tiene que caer preso alguien que cometió un delito económico y tiene que ser sancionado donde más le duele, que es en el bolsillo, ¿cierto? Muchos delitos que hoy día están cayendo presos, que no son delitos económicos, de robarse una gallina, por decirlo de una forma que es un ejemplo clásico, hasta una amplia gama de delitos que la gente cae presa y no tendría por qué estar presa. Hay otras formas de sanción. Quizás es el momento de darse cuenta, oye, si no vamos en buen camino metiendo a todo el mundo preso, ¿no? Por supuesto, pero es que el sistema penal, y tú que eres abogado lo entenderás mejor que yo, te das cuenta de los valores que dominan en una sociedad en un determinado momento, y esta es una sociedad castigadora. Esta sociedad es de coscacho y de la cosa gente, pero la discusión, el otro tema político entre el ministro del Interior y el fiscal nacional, cuyo último episodio vivimos con el desaire el viernes. Es como una telenovela ya. De seguridad. Ni lo uno ni lo otro se plantean, bueno, ¿cuál es la causa de la delincuencia? En vez de ver cómo metemos a más imputados presos, si la fiscalía es blanda respecto de las personas que están imputadas y más de esas personas deberían estar en la cárcel, la pregunta es, y que está también como trasfondo toda la discusión del país, ¿hay otras causas sistémicas que originen la delincuencia o la delincuencia común? ¿No? ¿Tendrá que ver en eso la desigualdad, por ejemplo? Y aquí uno no se pone como un socialista utópico de mano blanda, no, que cada delincuente en el fondo es una víctima del sistema. No te estoy hablando de eso, te estoy hablando de que efectivamente los índices de delincuencia se dan en sociedades que tienen bajos índices de cohesión social, donde la gente valóricamente no se siente parte de. No, porque en los países nórdicos los índices de delincuencia son los que son. ¿Y por qué en América Latina, al contrario, censo,
los tenemos de los más altos. ¿Por qué? Tendrá que ver también el sistema económico, las condiciones sociales, la desigualdad, la falta de cohesión. Y la posibilidad de reinserción del delincuente, para que deje de serlo. Hay un tema muy grande, no quería meterme ahí, pero también son preguntas que nos están haciendo los líderes. Y que hoy día, cuando hay gente que se relaciona con los líderes, que es parte de esta élite, está presa, claro, que puede ser una buena oportunidad para... La cachetada de payaso entre el ministro del Interior y el fiscal nacional, hay otros temas que nos están tocando. Tal cual. A mí me gusta el término cachetada de payaso, porque en esta teleserie entre el ministro del Interior y los líderes de la Fiscalía y bueno, y el Poder Judicial y su alta autoridad, que ahora viene cambio, ¿no? Viene una reelección, son inocuas desde el punto de vista del público, pero a mí me preocupa desde el punto de vista de las instituciones. Creo que puede ayudar a demoler aún más instituciones que hoy día están débiles, y no sé si... En buena hora que se demolan para que se den cuenta, para que aparezcan otras nuevas y rompan otras nuevas, a mí me parece eso bien. En la medida en que se cuestiona todo lo que tiene que ser cuestionado y eso acelera el proceso de cambio de esta misma institución, a mí me parece bien. Es positivo. Hoy día eligen al nuevo presidente de la Suprema, y de eso va a depender si la pelea de Hinzpeter con el presidente de la Suprema continúa. Hay candidatos internos, porque esto no es público, ¿no? Esto son cosas que se hacen y se conversan en pasillo. Son en la vieja lógica institucional de las cuatro paredes. Es la Corte Suprema, ¿no? ¿Qué hay sobre eso? Bueno, hay que ver qué pasa, pero la Corte Suprema es, por cierto, uno de los tres pilares de la política de seguridad que está en la palestra, ¿no? Uno es el Ministro del Interior, a cargo de la policía y de las políticas preventivas y de las políticas represivas, de la sanción está la Fiscalía y obviamente la Corte Suprema, el Poder Judicial en su conjunto, y por lo tanto entra un nuevo actor, ¿no? Una nueva persona que te puede dar una nueva dinámica a esta discusión acerca de la seguridad pública. Ahora, ¿qué es lo positivo, creo yo, de lo que ha hecho el Ministro del Interior? Que es algo saludable para este país, que es mostrar que en muchas políticas el Ejecutivo no es la única cara responsable, ¿no? En este caso se trata de un sistema. Eso es sano, tanto, pero todos los actores de ese sistema son corresponsables de lo que ocurra, y eso, en este país que es tan reduccionista, que todo es responsabilidad del presidente y de los ministros, es bueno, es saludable. Y hace verdad algo que el mismo actual ministro del Interior y el actual presidente no fueron transparentes en la elección. Porque en las elecciones prometieron solucionar el problema con un reduccionismo enorme. Por favor, y el tema no es reducción transparente en la elección. O sea, Bachelet prometió un gobierno ciudadano. ¿Te acuerdas tú, no? El programa de gobierno de Patricio Aylwin decía la derogación de la amnistía, y la amnistía está ahí. Te podría dar 100 ejemplos. Pero yo creo que tú apuntas los gringos bien. Dicen que las campañas son en poesía y los gobiernos son en prosa. Oye, la complejidad del tema de seguridad ciudadana y persecución del delito es gigante. Ahora, por Hinzpeter quizás tenga la posibilidad, si el presidente de la Suprema es el señor Ballesteros, que aparentemente va a ser, que es un hombre bastante de derecha, bastante... pinochetista. Incluso más, se le tilda de pinochetista, quizás tenga la oportunidad de bajar el tono un poco Hinzpeter, porque en algún momento tiene que bajar el tono, ¿no? Esta es una teleserie que tiene que tener un final, no puede ser permanente, porque no pueden estar las tres grandes instituciones que se preocupan de la seguridad pública de distintos niveles, con distintos perfiles, no pueden estar en una pugna permanente, ¿no? Pero lo interesante es que la pugna es con el fiscal, más que con el gobierno. En un minuto trató de meterse al principio con los jueces. Y los dejó tranquilos. Y salió trasquilado. Y detectó el flanco más débil, que era el fiscal, y el fiscal ahora está tratando de armar una ofensiva. Porque a su vez la derecha está promoviendo la tesis del cambio del fiscal. Entonces, debe estar en la vara institucional, no sé cuál será. Oye, con un nuevo gobierno institucional en la Corte Suprema, ese frente puede pacificarse completamente y el gobierno puede centrar su pugna con el fiscal. Sí, puede ser una de las alternativas. ¿Sí? Puede haber un diálogo más expedito entre el ministro de Justicia y la Corte Suprema, porque Milton Juiga se fue pegándole charchazo, se arrebasó al gobierno. Claro, se va tirando el mantel un poco, ¿no? Mirko, muchas gracias. Bueno, se nos quedan siempre muchos temas, pero hasta la próxima semana. Nos vemos. Chao.